Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este último vídeo de la temporada, un vídeo en el que os voy a hablar del evento en el que estuve hace cosa de un mes en Gran Canaria hablando de física de partículas. Se trató del evento Cuánto Talento, un evento sobre la ciencia y otras cosas culturales que se organizó en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el fin de semana del 20 de mayo. Y un evento para el cual decidieron contar con el grupo Escenio para montar algunas carpas. Si no sabéis qué es Escenio, muy resumidamente es el grupo de divulgadores de ciencia que nos hemos agrupado, especialistas en diversos medios. Gente de YouTube, gente de Instagram, gente de TikTok, gente de radio, Twitch, etcétera, etcétera. Y para mí, por supuesto, pues fue toda una experiencia poder aprovechar la ocasión para ir a montar un taller, ver qué se siente cuando trabajas con gente tan grande transmitiendo la ciencia y disfrutar de la gente que vino a vernos y de los que vinisteis a saludar concretamente, que yo pensaba que todavía no estaba en ese punto de que alguien viniese al evento a verme a mí, sino que pensaba que me verían a mí mientras de paso iban a ver a otros, lo cual pues siempre está bien, honestamente. Y yendo al grano, ¿qué es lo que fui a hacer allí? Pues bueno, básicamente, dado que yo soy un divulgador de física e iba acompañado de otros dos titanes de la divulgación de la física, como son Javier Santolaya por un lado y José Luis Crespo de Quantum Fracture por el otro, pues tenía que más o menos intentar buscar mi nicho y no intentar hacer algo muy parecido, porque entonces se iba a notar la falta de experiencia. Así que decidí hacer un poco lo mismo que sucede con YouTube. En vez de intentar hacer algo muy estándar y más o menos repetitivo, decidí intentar innovar, jugármela para ver si conseguía hacer algo rompedor y que funcionara. Así que decidí hacer un taller sobre el modelo estándar de la física de partículas. Como ya sabéis, la física se divide en dos grandes ramas, que son la relatividad general, por un lado, que nos habla de la gravedad, del universo y todas las cosas a gran escala, o más bien con mucha densidad de energía, y por otra parte tenemos el modelo estándar de la física de partículas, que nos habla de todo lo que no tiene que ver con la gravedad. Concretamente, nos habla de cosas como el electromagnetismo y las interacciones nucleares, que se dividen en dos tipos, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Del modelo estándar se habla mucho y de sus partículas bastantes veces, pero considero que no hay una divulgación seria y abundante acerca de cuáles son las características del modelo estándar y cómo se puede comprender el modelo estándar. Y mi taller intentó centrarse en eso. Lo que intenté hacer fue llevar las reglas básicas del modelo estándar para comprender de qué tipo de cosas habla en forma de reto e intentar que la gente, resolviendo ese reto, comprendiese de qué estamos hablando cuando hablamos del modelo estándar. Y el reto consistía en 4 láminas en las cuales había una breve explicación de cada una de las interacciones y después se planteaban una serie de ejercicios relacionados con dibujar diagramas de Feynman, es decir, cómo las partículas interactúan para dar lugar a otras partículas. Entonces, lo que yo quería conseguir que la gente hiciera era diciéndoles qué partículas llegaban a un lugar y sabiendo qué partículas acababan saliendo, los procesos del modelo estándar que habían sucedido por el medio. Ser capaces de reconstruirlos. Para poder reconstruir los procesos necesitas comprender bien el modelo estándar. Tienes que saber bien cómo pueden interactuar las partículas para poder reproducir lo que ha sucedido en una colisión o en una desintegración o en una fusión o lo que fuera. Y bueno, voy a contar brevemente las 4 láminas y al final del vídeo podréis ver las soluciones a los ejercicios planteados. La primera lámina era acerca del electromagnetismo. La primera lámina explicaba que los fenómenos electromagnéticos son los más habituales en nuestro día a día, cosas como respirar, que es un proceso celular mediado por la interacción electromagnética, sería un fenómeno electromagnético, al igual que lo son las ondas de radio, al igual que lo es la luz y al igual que lo es, por ejemplo, el oleaje o hablar o mantenerse erguidos sobre el suelo. Si no atravesamos el suelo, uno de los motivos es que las cargas del suelo repelen nuestras cargas, evitando que las atraviese. Así que el electromagnetismo está en nuestro día a día y el electromagnetismo tiene una partícula asociada que es el fotón. Una partícula que podríamos decir que es el electromagnetismo en sí. Siempre que decimos que en un lugar hay electromagnetismo, es que para que lo que está sucediendo ahí tenga lugar o pueda suceder, tiene que haber fotones de por medio. Y los fotones van a interactuar con nuestras partículas protagonistas, que van a ser el electrón y los quarks, el quark Q y el quark D. Realmente hay otras partículas que pueden interactuar con fotones, pero la idea es irnos a lo más básico, los electrones, que son muy conocidos porque orbitan alrededor de los núcleos de los átomos, y los quarks, que son los que forman las partículas del núcleo de los átomos. Protones y neutrones, que serían las partículas más conocidas, realmente no son partículas fundamentales, sino que están hechos de quarks.
Y esos quarks sí que a día de hoy serían fundamentales. El día de mañana a lo mejor se descubre que los quarks están hechos de otras partículas y esto dejaría de ser correcto, pero a día de hoy el modelo estándar considera a los quarks y los electrones partículas fundamentales de la naturaleza. Y siempre que una de ellas emita un fotón, absorba un fotón o lo que sea, hablaremos de electromagnetismo. Y todos los procesos electromagnéticos se basan en lo que llamamos vértices electrodinámicos. En un vértice electrodinámico siempre vamos a tener un punto del espacio que va a ser el vértice, al cual llega una línea con una flecha y sale. Esa línea con una flecha puede ser o un electrón o un quark U o un quark T. Realmente insisto en que hay más partículas que no voy a mencionar ya en el resto del vídeo, como serían los muones o los quarks extraños o los quarks bellos, etcétera, etcétera. Y aparte, junto a esa partícula va a haber siempre un fotón. Los vértices aparte se pueden orientar como se quiera, es decir, la partícula puede entrar por un lado y salir por arriba, puede entrar por abajo y salir por el otro. El tema es que siempre tiene que haber una partícula entrante y saliente que sea la misma partícula todo el rato y tiene que haber un fotón que se enganche a ella en el vértice. Después, los vértices siempre los vamos a leer desde la izquierda hacia la derecha, en sentido temporal. Es decir, que las partículas que comiencen por este lado de la izquierda son las partículas iniciales y las partículas que acaban por este lado de la derecha son las partículas finales. Así que si por ejemplo tenemos que dos partículas llegan por aquí y chocan y sale una por la derecha, las dos primeras son las partículas originales y la última es la partícula final. Por otra parte, las partículas como el electrón y los quarks siempre se dibujan con una flecha. Entonces, si la flecha del electrón va hacia allá, es un electrón normal que avanza con el tiempo. Por eso la flecha va de pasado a futuro. Sin embargo, si tuviésemos un electrón en el que la flecha fuese así, lo que tendríamos sería algo análogo a un electrón viajando al pasado. Algo que a día de hoy en principio es incorrecto, no es la interpretación correcta que hay que hacer de esos diagramas, sino que a día de hoy lo interpretamos como antipartículas. Un electrón cuya flecha vaya hacia el pasado sería un antielectrón. Un quark cuya flecha vaya hacia el pasado sería un antiquark. Y estas antipartículas las representamos con una barra encima del nombre, es decir, que un electrón con una barra encima es un antielectrón y un quark U con una barra encima es un antiquark U. Los fotones tienen la suerte de ser sus propias antipartículas y por tanto no hace falta distinguir entre un fotón y un antifotón. No hay ninguna diferencia entre ellos. Y bueno, en un proceso, si hay muchas partículas o si es muy complicado, puede haber toda la cantidad de vértices que sea necesaria. Cuanto más vértices haya en el proceso, más complicado va a ser y más improbable va a ser que suceda. Con todas estas reglas vistas se planteaba el siguiente set de ejercicios, que os lo dejo para que lo veáis. Insisto en que las soluciones estarán al final del vídeo. Y lo siguiente ya era hablar de la interacción nuclear fuerte. En la interacción nuclear fuerte lo que vamos a tener es una interacción entre los quarks y es una interacción bastante importante. ¿Por qué? Porque previamente hemos hablado del electromagnetismo y todo lo que tiene que ver con electromagnetismo tiene que ver con fotones, como hemos dicho. Sin embargo, en la interacción nuclear fuerte la partícula importante no va a ser el fotón, la partícula importante va a ser el gluón, una partícula nueva que va a estar relacionada con este tipo de interacción que solo hacen los quarks. Entonces, los quarks, además de interactuar con fotones, pueden interactuar con gluones y los gluones tienen una característica importantísima que los fotones no tienen. Los fotones nunca interactúan entre ellos, no hay ningún vértice que te permita juntar dos fotones en el mismo punto, pero sin embargo los gluones sí que pueden juntarse dos gluones en un punto y dar lugar a otro o incluso pueden juntarse 4 en un vértice, tal y como se ve en el esquema. Esto provoca que un único fotón nunca va a dar lugar a varios fotones porque un fotón no puede crear más fotones, pero los gluones sí. Un único gluón puede crear muchos más gluones y eso hace que la interacción se vuelva más fuerte. Mientras que un fotón interactuará con una partícula y desaparecerá, un gluón puede crear muchos gluones antes de interactuar con otra partícula. Y todos esos gluones seguirán dando lugar a interacción nuclear fuerte. Por eso, esta interacción decimos que es fuerte en comparación con la electromagnética. Y recalco de nuevo que los gluones interactúan con quarks y entre ellos, pero no con electrones. Insisto en esto. Y una vez comentado este detallito, planteo el siguiente set de ejercicios. De nuevo insisto que tenéis las soluciones al final del vídeo. El siguiente escalón ya sería el más complicado que me atreví a llevar, que es la primera parte de la interacción nuclear débil. En la interacción nuclear débil lo que vamos a tener
es que unas partículas se convierten en otras a costa de interactuar con un nuevo tipo de partículas que van a ser las partículas W. Serían el análogo a los fotones en el electromagnetismo y a los gluones en la interacción nuclear fuerte. Las partículas W, que podemos asociarlo con la palabra weak, débil, están relacionadas con los procesos nucleares débiles. Y en un proceso nuclear débil siempre vamos a tener un electrón que se convierte en una partícula asociada que tiene, que es el neutrino, que se convierte en su partícula asociada, que sería un quark D. O al revés, puede convertirse el neutrino en un electrón o el quark D en un quark U. Esto va a afectar a si la partícula W va hacia el futuro o va hacia el pasado, tal y como está indicado en las reglas del esquema de esta interacción, y la gracia de esta interacción, insisto, es que siempre la partícula que entra se convierte en otra cuando sale, aparte de interactuar con una partícula W. Y la siguiente cuestión que tenemos que tratar es por qué esta interacción es débil. Y el motivo por el que es débil es porque las partículas W tienen mucha masa, lo cual en física de partículas se traduce en que hace falta un montón de energía para crearlas. Por tanto, mientras que crear fotones o crear gluones es extremadamente fácil para las partículas porque no tienen masa y eso hace que el coste energético sea ínfimo, en el caso de las partículas W sí que es algo muy costoso. Por tanto, para que un quark o un electrón o un neutrino puedan crear partículas W, hace falta que tengan un montón de energía que implica que se tengan que mover muy rápido. Por eso los aceleradores de partículas, donde se han querido encontrar partículas W, se han tenido que poner electrones o quarks, léase protones, a muy alta velocidad para que toda la energía cinética que tienen pueda dar lugar a nuevas partículas al transformar energía cinética en masa. Y esta, insisto, es la explicación de por qué esta interacción es la interacción débil. Hace falta mucha energía para que se produzca y por tanto es muy improbable. Si las partículas W no tuviesen masa, la interacción débil no sería débil, estaría más bien empatada con el electromagnetismo porque no tendría tanto coste llevar dicha interacción a cabo. Ahora os dejo con el siguiente set de ejercicios. Recordad una vez más que las soluciones están al final y vamos con el último nivel, el nivel 4, que es la segunda parte de la interacción débil, que contrariamente a lo que podríais esperar realmente es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí añado dos partículas muy fáciles de manejar en los diagramas si ya habéis hecho los de electromagnetismo y los de nuclear fuerte y los de nuclear débil. Incluyo la partícula Z y la partícula Higgs, más conocida como el bosón de Higgs. Realmente todas las partículas de las interacciones, fotón, gluón, W, Z y Higgs, son partículas que se llaman bosones, son esa familia de partículas, mientras que las otras cuatro, electrón, neutrino y los quarks, son fermiones. Entonces, el Higgs es una partícula de tipo bosón, a la cual se la llama bosón de Higgs, igual que podríamos llamar bosón del electromagnetismo al fotón, y tiene la particularidad de que es la última que se ha confirmado que existe en laboratorio. Entonces, estas dos partículas interactúan con bastantes de las otras y tienen la característica, igual que las partículas W, de tener una masa muy elevada y por tanto su interacción está debilitada. En particular, las partículas Z van a interactuar con todos los fermiones, electrones, neutrinos, quarks, y lo van a hacer de forma débil. Y por otra parte, la partícula de Higgs resulta que solo interactúa con aquellas partículas que tienen masa, que son todas a excepción del fotón y el gluón. Es decir, el Higgs puede interactuar con todos los fermiones, puede interactuar con las W, puede interactuar con las Z, etcétera, etcétera. Y con esto cerraríamos el asunto. Estas serían todas las partículas y os dejo el último set de diagramas para completar. Si habéis hecho todo esto o si simplemente habéis visto el vídeo, ahora os preguntaréis, ¿y de qué me sirve a mí saber dibujar todos estos diagramas? ¿Qué tiene esto que ver con nada? Pues bien, resulta que estos diagramas no son ninguna tontería, no es perder el tiempo, no es ponerse a hacer dibujitos y decir estoy haciendo ciencia, no. Estos diagramas realmente son una forma de representar operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas? Probabilidades. Cuando yo dibujo todos los diagramas que me permiten que un electrón y un antielectrón, por ejemplo, den lugar de nuevo a un electrón y un antielectrón o cualquier otro proceso, todos esos diagramas realmente reflejan operaciones que involucran vectores, números, matrices, integrales, etcétera, etcétera. Y con esas operaciones podemos obtener la probabilidad de que suceda dicho proceso. Es decir, yo me puedo plantear cuál es la probabilidad de que dos fotones se conviertan en un quark Q y un quark anti-U. Planteo todos los diagramas que darían lugar a ese resultado y una vez que tengo todos los diagramas puedo mirar las probabilidades y compararlas con las probabilidades de que suceda otra cosa. Por ejemplo, que los dos fotones, en vez de dar lugar a quarks, den lugar a electrón y antielectrón o una partícula W y su antipartícula. Todo eso me lo dan los diagramas y que después cuando uno va al laboratorio lo que hace es coger y chocar montones de partículas, mirar qué
sale como resultado y analizar si las probabilidades con las que sucede cada una de las cosas son acordes al modelo estándar, es decir, a lo que podemos predecir dibujando y calculando los diagramas. Concretamente, la partícula de Higgs no se descubrió porque nadie la viera, se descubrió porque los resultados de las colisiones solo son explicables si la partícula Higgs existe. Si no existiese la partícula Higgs, los resultados de las colisiones en el colisionador de hadrones de Ginebra, en el LHC, no tendrían sentido. Necesitamos la partícula Higgs para explicar los resultados de esas colisiones. Así es como se descubren partículas, mirando si en caso de que existan, los resultados de colisiones se adecúan a lo observado o no. Y cuando se dice que se está buscando nueva física en esos aceleradores, lo que se está diciendo precisamente es eso, se está buscando alguna colisión, algún tipo de proceso en el cual los resultados sean inesperados y por tanto impliquen la existencia de nuevas partículas y con ellas nuevos vértices y nuevos diagramas que habría que tener en cuenta. Pero para saber qué nuevos diagramas hay que añadir al modelo, necesitamos detectar qué tipo de resultados de colisiones son inesperados. Y por ahora, aunque hay cosas prometedoras, no hay nada definitivo publicado. Quizás dentro de poco nos llevemos alguna sorpresa. Y este sería mi resumen del modelo estándar, de su utilidad y del taller. Por supuesto, entiendo que si lo vais a intentar hacer ahora mientras veis el vídeo, os costará porque la gente que estuvo allí le tuve que echar un cable, hubo cosas que tuve que repetir alguna vez y demás y explicarla con calma. Así que bueno, intentadlo como podáis y si queréis mirar las soluciones para ubicaros, pues bueno, ya sabéis que al final de este vídeo estarán. Quiero cerrar con un par de cosas. En primer lugar, desde luego, agradecer a Scenio la oportunidad que me ha dado y lo bien que me lo pude pasar con los asistentes. Os pongo por aquí algunas fotos de personas que estuvieron dibujando diagramas de Feynman en directo. En particular por aquí podéis ver a Javier Santolaya pasándose por el stand y viendo que la gente estaba haciendo diagramas de Feynman. Y en segundo lugar quiero deciros que el plazo de inscripción para poder entrar en la asociación Scenio está abierto desde este momento y que podéis ya mandar vuestras solicitudes explicando los proyectos divulgativos en los que habéis tenido lugar, si son de vuestra autoría y si lleváis varios meses de forma continuada divulgando. Si os interesa formar parte de este equipo, tenéis en la descripción el link para acceder a ello. Y poco más, deciros que hubo una foto de grupo que pongo ahora por aquí, en la cual no estoy porque tomé la mala decisión de irme antes de que se hiciera la foto. Cosas que pasan. En fin, con esto me despido, no va a haber más vídeos hasta septiembre, que necesito descansar. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado, que hayáis aprendido y que lo paséis bien con el reto si decidís intentarlo. Felices vacaciones y nos vemos a la vuelta. Hasta luego.